Hebreos capítulo 10. Así que vamos a la Biblia, Hebreos capítulo 10. Y entramos al estudio de esta noche. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer nada más un versículo 35 de Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 35. Y vamos a leerlo juntos. ¿Lo tienen ahí, hermanos? ¿Listos? Todos juntos. Hebreos 10, 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Así que se pueden sentar, hermanos. Quiero hablar en esta tarde acerca de lo que perdemos cuando pecamos. Lo que perdemos cuando pecamos. Para uno ser salvo, ¿cuántos salvos en esta noche? Para uno ser salvo, primero tiene que reconocer que es un pecador. Es la primera cosa. Uno no puede recibir la solución sin primero conocer la condición. Usted va al doctor y el doctor le dice: necesita quimioterapia. ¿Por qué? No te voy a decir por qué, solamente necesitas quimioterapia. No necesito saber mi condición para poder recibir la solución. La solución sabemos que es Cristo, pero la condición es que somos pecadores. Y para ser salvos, lo primero que necesitamos reconocer y saber es que somos pecadores. Todos somos pecadores. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, vamos ahí, Eclesiastés 7, 20, y sé que algunos de estos versículos o algunas de estas cosas son ya algo conocido para muchos, pero vamos a ir a través de este terreno y terminaremos en lo que podemos perder cuando pecamos. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, mire lo que dice ahí. Dice: ciertamente no hay hombre, y cuando está hablando hombre, está refiriéndose a todo humano, ¿ok? No hay hombre justo en la tierra que haga el bien, y luego ¿qué dice? Y nunca peque. No hay persona en este mundo, hermanos, no importa qué tan bueno usted trate de ser, pero siempre vamos a pecar. Así que tenemos que entender que todos somos pecadores. Romanos 3:10 es un versículo muy conocido. Romanos capítulo 3, versículo que tenemos que entender cuando alguien va a recibir a Jesús, cuando alguien va a ser salvo, tiene que entender su condición, porque sin la condición de la persona no podemos entregarles una solución. Y la condición es que somos pecadores. Romanos 3:10 nos dice la Biblia, ¿cómo está escrito? ¿Qué dice? No hay justo, ni aun qué, ni aun uno. Así que, hermanos, entendemos acá, y podemos hablar de primera de Juan 1:10, y decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Para uno ser salvo, dije, lo primero que tienes que reconocer es que eres un ¿qué? Eres un pecador. Y a causa de nuestro pecado, número 2, merecemos un castigo. Sabemos que Apocalipsis 21:8 nos da claramente: pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras. Pastor, yo no soy nada de eso. Luego dice: pero todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí caímos todos. ¿Quién no ha dicho una mentira? El que levanta la mano la acaba de decir. Así que todos hemos pecado contra Dios, y a causa de nuestro pecado merecemos un castigo. Y sabemos que el castigo es una separación de Dios eternamente y para siempre en un infierno. Entonces entendemos eso. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Dice: pastor, ¿y por qué si Dios es un Dios de amor? Bueno, Dios es perfecto, y si Él no fuera justo, Él no fuera perfecto. Si no hubiera justicia en Él, entonces Él no fuera un Dios perfecto. Tiene que haber justicia para que Él pueda ser un Dios perfecto. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4, dice la Biblia, del 4 al 9, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas,
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró, dice, al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser, ¿qué? Castigados, ¿en qué? En el día del juicio. Aquí vemos que los justos son librados, los justos son librados, dígalo conmigo, los justos son librados y los injustos son ¿qué? Son castigados en el infierno. Así que encontramos un Dios justo. No queremos hablar de esa esencia de Dios porque pareciese ser que no es amor, pero entendemos que Dios es amor. Él dio juntamente con esto, dio una salida, dio un escape al infierno, y eso es lo que Él muestra, es su amor. Pero hermanos, en la justicia de Dios encontramos que hay un castigo para aquellos que son injustos, y encontramos, hermanos, que no hay para aquellos que son justos. El problema existe en esto: si todos somos pecadores, si usted y yo hemos pecado contra Dios, si no hay justo ni aun uno, entonces ¿cómo puedo ser justo? Romanos 5.1. Romanos 5.1. Romanos es un libro muy importante en la Biblia. Sé que todos los libros son importantes, pero Romanos es un libro bien importante. Es lo que yo llamo casi, es el fundamento de lo que creemos, el libro de Romanos. Dice Romanos 5.1, ¿cómo podemos ser justos si los injustos son castigados, si los justos no son castigados? Entonces, ¿cómo puedo ser justo si todos somos pecadores, si no hay alguien, si no hay nadie que nunca peque? Entonces, ¿cómo puedo ser clasificada una persona justa? Dice, justificados pues, ¿qué dice? Por la fe. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando usted pone su fe en Cristo, ¿cuántos han puesto su fe en Cristo? Usted pone su fe en Cristo, hermanos, y lo que Cristo hizo por usted, hermanos, usted se convierte en una persona justificada. Esta palabra justificar es declarada justa. Usted, hermanos, ha sido una persona. Vamos a Romanos 3:21, nos habla un poco acerca de la justificación. Romanos 3:21, mire lo que dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que ¿qué? Los que creen en Él. Toda persona que pone su fe en Cristo puede ser justificada. No hay diferencia. Hermanos, cuando usted pone su fe en Cristo, usted recibe la justicia de Cristo. Versículo 24, mire lo que dice. Estoy en el capítulo 3. Siendo justificados, ¿y cuál es esa próxima palabra? Gratuitamente. Eso me gusta. Gratuitamente. ¿Por su qué? Gracia. Esa palabra gracia es importante porque gracia es algo que usted no merece. Gracia es el favor inmerecido de Dios por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que, hermanos, yo no soy justo por ser bueno, yo soy justo por poner mi fe ¿en quién? En Jesús. Soy justo por poner mi fe en Jesús. Y quiero que entendamos eso, porque hay personas que están tratando de hacer cosas buenas para justificarse, y nadie puede ser justificado por buenas obras. Es por nuestra fe ¿en quién? En Cristo. Así es que recibimos la justificación. Versículo 27. Hermanos, esto le debe de emocionar en esta noche. Usted ha puesto su fe en Cristo. Cuando Dios lo mira a usted, Él no mira a un pecador, Él mira la justicia de Cristo sobre usted. Versículo 27 donde dice: esta es la razón
que la justicia o la justificación no es por buenas obras y es por fe. Mira lo que dice. ¿Dónde pues está qué? Está la jactancia. ¿Queda qué? Excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Escuche esto, si yo fuera justificado por hacer lo bueno, yo dijera, mira, ya ves, yo voy al cielo porque yo soy bueno. Jactancia. Pero yo no voy a ir al cielo por ser bueno. Yo voy al cielo porque Él es bueno. Entonces, ¿a dónde queda la jactancia? Queda completamente excluida. Cuando es por fe, no, ninguno nos podemos gloriar. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie finalmente diga, la razón que voy al cielo es porque yo soy tan bueno, es porque yo leo mi Biblia mucho, es porque yo nunca falto un servicio de la iglesia. Toda jactancia queda excluida, porque todos tenemos que decir, somos salvos por su gracia, porque Él es bueno con nosotros. Toda jactancia queda excluida. Así que tú no eres justo porque tú fuiste bueno, sino porque Cristo es bueno y te vistió de su justicia. Versículo 28. Vamos a ver la conclusión. Dice, concluimos. Es la conclusión aquí, no es la conclusión de mi mensaje. No se emocione todavía. Concluimos pues que el hombre es que justificado, ¿por qué? Por fe, ¿sin qué? Sin las obras de la ley. Justificado, hermanos, la conclusión es que una persona solo puede ser justificada por fe sin las obras de la ley. Vamos al capítulo 4, versículo 4. Esta es la advertencia a aquellos que quieren hacer cosas buenas para ser salvos. Aquellos que quieren hacer buenas obras para ser justificados. Mira, aquí está, Romanos 4:4, dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? ¡Wow! Sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. ¿Por qué? Hermanos, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hay personas, hermanos, que están obrando para ganar su salvación. Otras están obrando para mantener su salvación. Por eso dice la Biblia que al que no obra, sino que cree. El momento que pongo mi fe en Jesús, yo soy salvo. El momento que pongo mi fe en Jesús, yo soy salvo. Y si peco, pido perdón, pero no he dejado de ser salvo. No he dejado de ser salvo. Porque no depende de mis obras, sino de mi fe en ¿quién? En Cristo. Ahora quiero que vayamos al capítulo 6 de Romanos. Estamos yendo un poquito a través de Romanos. ¿Cuántos tenemos aquí que usted ya ha sido salvo? Justificado por su fe en Cristo. No por obras. Dios no quiere que usted llegue al cielo y se las eche. Quiere que usted llegue al cielo y le dé gloria y honra a Él. 6:1. ¿Qué pues diremos? Pablo, después de tanto recargar que no es por obras, ¿no es por qué? Por obras, sino por fe en Cristo. Ahora dice estas palabras. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿La gracia abunde? Aquí está, aquí estamos entrando. Ahora que soy salvo y sé que mi salvación no depende de buenas obras, ¿me da esto a mí licencia para pecar? Versículo 2. Dicen en Puerto Rico, más claro no canta un gallo, ¿verdad? Mira lo que dice. ¿Cómo comienza? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto, ¿al qué? Al pecado. Hermanos, si usted ha muerto al pecado en esta noche, usted lo sabe. Porque cuando usted peca, no se siente bien.
Cuando una persona ha muerto al pecado, usted lo sabe. Mateo 5, cuando habla acerca de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, encontramos una nueva criatura, una persona que quiere hacer lo bueno. Y cuando peca, no se siente bien. ¿Estamos bien? No digo que no pecamos, vivimos en una carne pecaminosa. Pero cuando pecamos, no nos sentimos bien. Porque hemos muerto al pecado. Somos una nueva criatura. Y más adelante lo vamos a ver. Pero el viejo hombre es la vieja naturaleza. Scofield lo pone de esta manera. Es un comentarista, lo define como las tendencias innata al mal. Quiero que vayamos al capítulo 6, versículo 12. Mire lo que dice. ¿Cómo comienza? No reine. No reine pues el ¿qué? El pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus ¿qué? Concupiscencias. Está hablando de deseos carnales. Es concupiscencia, es una palabra muy grande, pero es deseos carnales. Hermanos, está hablando que no reine, no te controle tu carne. Todavía hay una batalla con la carne, aunque eres salvo. Aunque eres un hijo de Dios, esta carne todavía pelea contra ti. Porque lo de afuera, todavía, hermanos, es un cuerpo de pecado, aunque por dentro usted ahora es una nueva criatura. Es una batalla diaria. ¿Cuántos la sienten cada día? Es una batalla diaria. Desde el momento que te levantas hasta el momento que te acuestas, es una batalla cuando estás tratando de ser un buen cristiano, porque de veras lo deseas ser como Cristo, pero es una batalla con esta carne y es precisamente lo que Pablo está tratando de enseñar, que eres salvo por gracia, pero no puedes dejar que tu carne te controle. Y nos habla acerca de esta batalla, nos habla acerca de esta guerra. Lo de afuera me pide algo que lo de adentro no desea. No pierdes tu salvación, pero cuando pecas te sientes mal. No dejas de ser hijo de Dios, pero ahora hay algo en ti que dices, no me siento bien porque sé que hay algo diferente en mí. No dejas de ser justificado. Quiero que entendamos Romanos capítulo 7. Vamos al capítulo 7, versículo 21. ¿Estamos bien esta noche? Dice así que queriendo yo hacer el qué. ¿Cuántos aquí desean hacer el bien? Hallo esta ley, que el mal está ¿qué? Hay dos. Está el mal y está el bien en mí. Porque según el hombre ¿qué? Interior, según lo que está dentro, me deleito en la ¿qué? En lo de adentro. ¿Cuántos por dentro de veras quieren agradar a Dios? Dentro de mí hay algo que quiere alabar a Dios, glorificar a Dios, vivir una vida santa, pura, entregada a Dios, estar dentro de mí, dice Pablo, porque según el hombre interior, lo que hay en mí, por eso no puedo juzgar a alguien por lo de fuera, porque ¿qué está sucediendo adentro? Solo Dios lo sabe. A veces hacemos algo por fuera que por dentro sinceramente nos arrepentimos, nos sentimos mal. Está diciendo, mira, por dentro el hombre interior se deleita en lo bueno, se deleita en las cosas buenas, se deleita en la ley de Dios, versículo 23. Pero veo otra ley en mis ¿qué? En mis miembros. Está hablando de este cuerpo carnal, este cuerpo de pecado. Que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis ¿qué? En mis miembros, esta carne. Así que hay una guerra entre mi carne, hay una guerra entre lo de afuera y lo de adentro. Y Pablo pone en el versículo 24, mira lo que dice esto: miserable de mí, me siento miserable. Es una guerra continua, es una guerra diaria. Estoy cansado de pelear conmigo mismo. La guerra más grande que yo tengo, sinceramente, no es con nadie, no es con un hermano en la iglesia, no es con líderes en mi iglesia, no es con diáconos, con nadie. Mi guerra más grande o diaria, o la única guerra en sí que tengo yo diariamente, es conmigo mismo. Es mi carne peleando con lo externo, peleando con lo interno. Por dentro me deleito en la ley de Dios, pero la carne es una batalla miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? A veces veo
A veces cedo, dice Pablo, a los deseos externos. ¿Cuántos algunas veces le han cedido a los deseos externos? Y le doy pecado a mi nueva criatura interna y me siento miserable. Cuando usted peca, si usted es una nueva criatura, usted se va a sentir miserable. Se va a sentir miserable. Sigue siendo salvo. Sigo siendo justificado. Sigo en camino al cielo. Pero me siento miserable. Cuando alguien peca y se sienta miserable, pastor, me siento miserable por lo que hice, le digo, hermano, qué bueno, eso nos deja saber que usted es una nueva criatura. Pastor, me siento mal, pastor, no puedo dormir en la noche. Me pongo a pensar de las palabras de David en Salmo 51. Vamos ahí, hermanos. Salmo 51. David ha pecado contra Dios y se siente miserable. Porque eres una nueva criatura. Ten piedad de mí, versículo 1. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus bondades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y luego dice, y mi pecado está, que dice, siempre delante de mí. Solo puedo pensar en lo que hice. Todo lo que puedo pensar es en lo que hice. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Y aquí he sido en maldad, he sido formado en pecado, me concibió mi madre. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí, de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. He hablado acerca de eso, es que no quites esa unción. Recuerda cuando David había sido ungido por rey. Encontramos, parece que 3 veces que ha sido ungido David en el Viejo Testamento. Él pensó que había perdido esa unción por causa del pecado que había cometido. Dios, no quites la unción de mi vida. Vuélveme, dice, el gozo de tu salvación. ¿Por qué pide el gozo? Porque se siente miserable. Es normal para un cristiano que ha sido salvo. Es normal para aquel que es una nueva criatura, que después de haber pecado contra Dios se sienta miserable. No perdemos la salvación al pecar. Si perdemos el gozo. Si perdemos el gozo. Vuélveme el gozo de mi salvación. Pero ¿qué sucede cuando pecamos? ¿Qué es lo que perdemos cuando pecamos? Si al pecar no puedo perder mi salvación, porque mi justificación es por fe y no por obras. Entonces, ¿qué es lo que sí pierdo? ¿Por qué me siento tan miserable? En el libro de Génesis encontramos a Adán y Eva, hijos de Dios. Diariamente se encontraban con Dios en un lugar y hablaban con Dios, y después de pecar, quiero que vayamos a Génesis capítulo 3. ¿Qué perdemos cuando pecamos? Génesis 3:8. Adán y Eva tenían el padre perfecto y la regaron, así que papá no se sienta mal si sus hijos la riegan. Dios era su padre y como quiera la regaron. Pero mire lo que dice versículo 8. Ellos tienen esa comunión con Dios diariamente. Yo he hecho un estudio acerca enseño síntesis del Antiguo Testamento, y encontramos que habían, y esto es aparte, ¿no? Habían teofonías de Cristo en el Viejo Testamento. Teofonías son apariciones humanas de Jesús en el Viejo Testamento. Lo encontramos cuando, recuerda aquellos hombres que vienen a visitar a Abraham. Uno de ellos era Jesús. Encontramos en el horno de fuego. Recuerda cuando Nabucodonosor mira dentro del horno de fuego, y uno de ellos era ¿quién? Era Jesús. Yo creo personalmente que Melquisedec era Cristo. Cuando Abraham le dio los diezmos, yo creo que era una aparición de Jesús. Se le llama teofonías, es aparición de Cristo en el Viejo Testamento. Y yo creo que en Génesis, cuando encontramos esto entre Adán y se acuerda que están escondiéndose de Jesús, de la presencia de Dios, yo creo que era literalmente Jesús. Yo creo que era una persona humana, porque en sí estaba estudiando en el hebreo, la traducción define o enseña o demuestra a personas escondiéndose de otra persona. Yo creo que Jesús en forma humana, como teofonía, aparecía en el jardín del Edén, y creo que ellos estaban literalmente escondiéndose de él. Yo creo que él literalmente llegaba ahí
hablaba con ellos y había una relación entre padre e hijos. Ellos tenían una relación íntima con Jesús. Y en el versículo 8 dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hermanos, después de pecar, aquí en capítulo 3 es cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. Comieron del árbol la fruta que Dios dijo que no comieran. Pero después de pecar, se esconden de Dios, el mismo Dios con quien ellos están hablando diariamente, el mismo Dios que los creó, el mismo Dios que los casó. Él hizo la primera boda. Y el mismo Dios que los puso en el jardín del Edén, ahora se están escondiendo de Él porque al pecar perdieron algo. Y quiero que entendamos qué es lo que perdieron. Se sienten miserables por lo que hicieron. Y lo que perdieron era esto, era su confianza. Perdieron confianza. De ser padre e hijo ahora lo están tratando como un extraño, se están escondiendo de Él. Cuando usted peca, usted no pierde su salvación. Cuando usted peca, usted pierde su confianza. Y es lo que leímos en Hebreos capítulo 10, versículo 35. ¿Puede ponérmelo ahí una vez más, hermano, por favor? No perdáis, pues, ¿qué dice? Vuestra confianza. Que tiene, y quiero que entendamos que en Hebreos capítulo 10 es el capítulo que se utiliza normalmente para enseñar de que la gente puede perder su salvación. Usted no pierde la salvación, usted pierde la confianza. Hay cosas que te avergüenzan. Y quiero que entendamos que la vergüenza es producto de la falta de confianza. La vergüenza es producto de la falta de confianza. Vamos a 1 de Juan 2:28. Las cosas que te avergüenzan en la iglesia, pero no en la casa, porque tienes confianza en casa. No hay confianza en la iglesia, con la gente de la iglesia. 1 de Juan 2:28. ¿Lo tienen ahí? Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, que dice, avergonzados. Así que ellos ahora, Adán y Eva, tienen ¿qué? Vergüenza. ¿Por qué tienen vergüenza? Porque han perdido su confianza. Cuando tú pecas, pierdes tu confianza. Mi hija, Keila, cuando estaba niña, chiquita, bebé, yo la castigaba por algo que hizo. Yo recuerdo que ella se iba, la castigaba en su cuarto, y luego después de castigarla, yo me iba a la sala y me sentaba en la sala, y yo recuerdo que ella venía hacia la sala después de haber chillado y todo allá en el cuarto un rato. Sale del cuarto y yo recuerdo que tenía 3, 4 años de edad y iba saliendo de su cuarto y recuerdo que abría la puerta y nomás miraba así. Y luego finalmente abría la puerta y salía. Yo recuerdo que caminaba por el pasillo y se escondía así detrás de las paredes y se iba acercando poco a poco y me veía así, agachaba su cabeza y no estaba segura si yo la iba a recibir porque ella sabía que había hecho algo malo. ¿Alguien me está entendiendo? Después que una persona peca, una persona pierde su confianza. No pierde la relación. Ella sigue siendo mi hija. Pero ahora ella siente que hay un distanciamiento entre ella y por algo que hizo. Y quiero que entendamos, aún en Lucas capítulo 15, el hijo pródigo, vamos a Lucas capítulo 15. El hijo pródigo, él pecó. Se fue lejos. Dice la Biblia que vivió perdidamente. Estando lejos allá de su padre, dice la Biblia que él dijo a sí mismo, él recordó, dice, ¿qué ando haciendo acá? Dice, estando mi padre allá, dice, me levantaré, dijo él, e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tú hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Hermanos, ¿qué hijo pide es un padre? Imagínense que mi hija peca y se van de la casa y regresan y tocan mi puerta y dicen, Pastor Piña. Pastor, ¿por qué me llama el pastor? Yo soy tu papá.
Él está tocando la puerta y está pidiendo a su padre como si estuviera buscando trabajo. Como si fuera un extraño llegando a la casa de una persona a pedir trabajo. Mira, yo no pido ser hijo, solamente pido ser un trabajador. Y cuando leo la historia me doy cuenta que este muchacho nunca perdió su relación, porque él dijo: me levantaré, iré a mi padre, diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Él seguía siendo hijo, pero había perdido una cosa: su confianza. Perdido su confianza. Y ahora llega con él y pareciese que está hablando con un extraño. En el versículo 18, y me levantaré, iré a mi padre, diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Este hijo no había dejado de ser hijo, pero a causa de su pecado había perdido la confianza con su padre. Perdido la confianza con su padre. Quiero tocar este tema, ya voy a terminar. Jesús, vez tras vez, llama a su padre Abba, Abba, padre, papi. Es la traducción en sí correcta de la palabra Abba, es papi. Siempre que se refiere hacia Dios, él dice padre. Padre, 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 pero al tener todos nuestros pecados sobre él, cuando está colgando en ese madero entre el cielo y la tierra, no dice padre. Cuando todos tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre Cristo, a través de sus 3 años y medio de ministerio, ¿cuántas veces no lo escuchamos decir Padre, 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 Padre? Pero al tener todos nuestros pecados sobre él, no dijo Padre, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús, por unos breves momentos, por causa del pecado, no suyo, sino mío y suyo, nuestros pecados, sobre él, pierde la confianza con su propio padre. En el libro de Daniel, capítulo 9, vamos al libro de Daniel, capítulo 9. Cuando un cristiano peca, no pierde su salvación, pierde su confianza. Daniel capítulo 9, versículo 3. Encontramos que el pueblo de Dios ha pecado y como resultado ha sido llevado a Babilonia. En Daniel capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole ¿en qué? En oración y ruego. En ayuno, silicio y ceniza han pecado contra Dios. Y ahora están buscando a Dios en oración, ayuno, silicio y ceniza. Versículo 18. Versículo 18. Dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti. ¿Qué dice? Confiados en nuestra justicia. Hermanos, ellos habían pecado, sino en tus muchas ¿qué? Y aquí está el asunto. Cuando usted peca, usted pierde la confianza. Cuando usted peca, usted pierde la confianza. Y lo único que nos regresa esa confianza, porque yo no te voy a dejar nada más con eso. Siempre termino dando la solución. De la manera que usted recupera su confianza en Dios, es entendiendo la misericordia de Dios. Cuando yo peco, yo pierdo esa confianza con Dios. No sé si a usted le ha pasado a mí. Y me siento a veces como mi hija Keila, tratando de acercarme a Dios, pero como si fuera un extraño. Yo lo he visto aún en personas que después que cometen errores llegan a la iglesia, se están escondiendo. En nuestra iglesia hay lugares donde no los puedo ver bien desde el púlpito y se sientan detrás de una cosa o algo para que no se vean bien la persona. Pierden esa confianza. Pero lo que nos regresa la confianza es entender la misericordia de Dios. Dice la Biblia: porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Entiendo lo que he hecho, entiendo mi condición.
La razón que vengo es por causa de tus muchas misericordias. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la ¿qué? De la gracia. Dice Lucas capítulo 15, regresemos ahí. El hijo pródigo había perdido su confianza. Pero en el capítulo 15, versículo 20, si usted ha pecado, y si no ha pecado, va a pecar, usted va a perder esa confianza. Pero luego dice, ¿y qué dice? Levantándose. Primero que tienes que hacer es levantarte. Vino a su padre, él sigue siendo tu papi, aunque hayas pecado. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y luego dice, y fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Te sientes miserable porque pecaste? Pero te levantas y vas a tu padre y él siempre te recibe. Él es un Dios misericordioso. Yo vez tras vez le he dicho a Dios, la única razón que estoy aquí orando es porque sé que eres un Dios misericordioso. Y si usted ha caído, si usted quizás te sientes que has perdido esa confianza, te puedes levantar en esta noche y puedes ir a tu Padre. Esa palabra misericordia puede ser traducida simplemente a perdón. Es un Dios que perdona. Es un Dios que perdona. Si tú te puedes levantar y si tú puedes ir hacia tu Padre, Él está dispuesto a perdonarte, sin importar qué tú hayas hecho. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pierdes cuando pecas? ¿Tu salvación? No. Pierdes tu confianza. Te encuentras escondiéndote entre los árboles del bosque. Te encuentras apacentando cerdos pensando, ¿será que me va a recibir o será que no me va a recibir? No perdiste tu salvación. Perdiste tu confianza. Dios te sigue amando. Tú sigues siendo un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero pierdes esa confianza. Mi Señor y mi Dios, gracias por tu palabra. Te pido en esta noche por aquellos, mi Dios, que se sienten como yo me siento. Es una guerra continua, es una guerra diaria entre el espíritu y la carne, entre lo externo y lo interno. Miserable de mí. Sabemos, oh Dios, que un día seremos librados de este cuerpo de muerte. Sabemos que un día será transformado a un cuerpo glorioso. Pero por lo pronto sabemos que diariamente estaremos en una batalla. Y predicamos de que no nos entreguemos a concupiscencias, deseos carnales, al pecado. Pero la sincera verdad es que todos vamos a pecar. Y necesitamos saber cómo ser restaurados. Necesitamos poder levantarnos y saber que tenemos un Dios en el cielo que nos va a recibir y nos va a perdonar. Gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por todos los que están aquí en esta noche, Señor. Quiero rápidamente nada más pedir, hay alguien aquí que dice, pastor, yo no soy salvo o no soy salva, no he recibido esa justificación de la cual usted ha hablado, pastor. Ahora entiendo que no es por obras, no es por venir a la iglesia, no es por leer mi Biblia, no es por hacer buenos actos de caridad, es por poner mi fe en Jesús. No lo he hecho, lo quiero hacer ahora mismo. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Mi Señor y mi Dios, sigue bendiciendo este hermoso grupo, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Ayúdanos a entregarnos más a ti, consagrarnos más a ti. Guárdanos, oh Dios, como iglesia, manténnos unidos, Señor. Gracias que somos salvos en esta noche y es algo que el diablo no nos puede quitar. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.